Muy buenos días, otra vez acompañándoles en este nuevo estudio que tenemos. Ese estudio que nos alimenta diariamente como si nosotros comiésemos el desayuno, el almuerzo o la cena. Ese alimento necesitamos nosotros para poder sobrevivir, para poder estar activos en las cosas que hacemos. Un cristiano que no haga de su primer día el buscar al Señor, lamentablemente morirá. Pero por esa razón nosotros queremos invitarte a que puedas comunicarte con el Señor, a que dejes que tu vida sea guiada por Él. A lo que hagas durante el día, pueda recordar que gracias a Él todas las cosas te están yendo bien. Y si va mal, aún así, recuerda que el Señor, tu vida está segura, porque Él tiene que cuidar a los hijos que temen su palabra. Vamos a iniciar, pero ante todo, quisiera agradecerte por encontrarte en este momento, en el otro lado de la pantalla, y que puedas comprender este estudio. Vamos a orar. Padre maravilloso, en esta mañana queremos, Señor, agradecerte. Antes de poder iniciar nuestras actividades, queremos nosotros escuchar tu palabra y escuchar, Señor, tu mensaje que tienes. Guárdanos del mal y líbranos, Señor, de toda tentación. El enemigo busca hacer caer, pero no permite, Señor. Queremos estar unidos contigo y queremos que tú nos ayudes a comprender parte por parte tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula Gratitud y reverencia. Dice la pregunta: ¿con qué clase de actitud oraron Pablo y Silas cuando fueron arrojados brutalmente en la prisión de Filipos? ¿Y cómo conmovió esto el corazón del carcelero? Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. El versículo 16 al 34. Vamos a ver lo que dice. Un día en que íbamos a la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, y adivinando daba mucha ganancia a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, y anunciaba el camino de la salvación. Repitió esto por muchos días, y como desagrado a Pablo, él se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Los amos de la muchacha, al ver que se habían ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres de los romanos. No podemos aceptar ni practicar. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados ordenaron que les quitaran las ropas y los azotaran. Después de haberle dado muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al recibir esta orden, el carcelero los llevó al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó al ver
las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó de allí y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y a todos los que estaban a su casa. Y tomándoles esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas de los azotes y enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Y llevando a su casa, les puso la mesa y se agregó con toda su casa por haber creído a Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poderoso mensaje! Pablo, Silas, dos hombres temerosos del Señor, predicaban el mensaje y hablaban con gran poder el mensaje. Fueron recibidos por mucha gente, pero a través de ese mensaje que se chocaron con esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, y al poder dar el regalo de sacar a ese demonio, fue encarcelado. Pero en la cárcel pudo manifestar el poder de Dios, y a través de ese milagro, el carcelero se tendría que convertir a los pies de Jesús. El testimonio dice en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 387 y 388, dice: Pablo y Silas sufrieron la pérdida de todo. Fueron azotados y arrojados brutalmente al frío piso de la mazmorra, en una posición muy dolorosa, con los pies elevados y sujetos en el cepo. ¿Llegaron protestas y quejas a los oídos del carcelero o no? Desde el interior de la cárcel se elevaron voces que rompían el silencio de la noche con un canto de gozo y alabanza a Dios. Animaba a estos discípulos un profundo y ferviente amor por la causa del Redentor, en favor de los cuales sufrían. ¿Quién puede cantar en momentos de prueba, en momentos de aflicción? Pero cuando Dios haya tocado tu corazón y haya hecho algo que tú no te imaginaste en ningún momento lo que pasaría, ¿cómo no poder agradecer con cantos de alabanza en ese momento de tristeza? Por esa razón, el Señor quiere regalarnos esa libertad. Entonces la pregunta decía: ¿con qué clase de actitud oraron Pablo y Silas cuando fueron arrojados brutalmente en la prisión de Filipos? ¿Cómo conmovió esto el corazón del carcelero? Cuando oraron y cantaron, dice, y permanecieron ahí en la cárcel sin escapar del carcelero. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo promovió la gloria de Dios la actitud de Pedro en Jope? ¿Cómo promovió la gloria de Dios la actitud de Pedro en Jope? Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. 9, 36 al 42. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorca, rica en buenas obras y limosnas que hacía. En esos días se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la casa, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Pedro pidió que todos salieran. Puesto de rodillas, oró y, vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate.
Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y lo levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y las presentó viva. Esto se supo por toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Tabita, una mujer poderosa que hacía obra a través de ayudar a otras personas, encontró ese momento que la muerte llegó hacia ella. Pero el poder de Dios a través de Pedro hizo que esta mujer resucitase. Una simple oración puede lograr que un muerto pueda levantarse nuevamente. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Únicamente si nosotros dejamos que Cristo more en nuestro corazón. Entonces dice los Hechos de los Apóstoles, página 107, ordenando que los que llorosos deudos salieran de la pieza, el apóstol se arrodilló fervorosamente a Dios para que devolviese la vida y la salud de Dorcas. Un hombre humillado, postrado de rodillas, puede recibir la recompensa que necesita. Entonces, la pregunta es, ¿cómo promovió la gloria de Dios la actitud de Pedro en Jope, resucitando a Dorcas? Qué interesante. La siguiente pregunta dice, ¿qué impresión dio Dios a Elena White a afirmar respecto a nuestra actitud en la oración? En Mensajes Selectos, el tomo 2, página 359 nos dice, ¿de dónde ha sacado nuestra hermana las ideas de que deben permanecer de pie mientras ora a Dios? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara la oración antes que la hermana White hablara al pueblo, pero al verlo permanecer de pie, cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije, arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Qué interesante. Somos seres humanos, que no somos iguales a Dios, que no tenemos ni siquiera un poquito de cosa buena en nosotros para poder presentarnos como si nosotros nos mereciésemos la bendición. Es necesario, es en todo momento necesario arrodillarse para poderse comunicar con el Señor, ya que somos pecadores y que Dios no puede mirarnos a los ojos y decir que no hemos pecado. Pero por la misericordia del Hijo, nosotros podemos ser recompensados con la salvación. Entonces, la pregunta dice, ¿qué impresión dio Dios a Elena y White a afirmar respecto a nuestra actitud de oración? ¿Qué impresión? De que nosotros no merecemos pedir a Dios como si tuviésemos derecho. Tenemos que arrodillarnos. Vamos a la última pregunta. Acerca de qué creyó conveniente recordarnos el apóstol Pablo y por qué. Acerca de qué creyó conveniente recordarnos el apóstol Pablo y por qué. En Hebreos, el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, 28 y 29. Vamos a ver lo que nos dice. Hebreos 12, 28 y 29. Dice así. Así siendo que recibimos un reino inconmovible, estemos agradecidos y ofrezcamos a Dios un culto agradable con piedad y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra vez, así siendo que recibimos un reino como inconmovible, estemos agradecidos y que ofrezcamos a Dios un culto agradable con piedad y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros tenemos que ir con reverencia. No podemos ir como nos plazca a nosotros.
muchos hermanos, muchas personas piensan que por orar, por pensar de que vamos nosotros a ser iguales que Dios, podemos pedir muchas cosas cuando nuestra oración quizás no sea contestada. Tenemos que presentarnos con respeto al Señor, y ese respeto y humillación es ponerse de rodillas y comunicarse con el Señor. Oradores Evangélicos, páginas 185 y 186 nos dice: algunos piensan que es señal de humildad orar a Dios de una manera común, como si hablasen con un ser humano. Profanan su nombre mezclando necesario irreverentemente con sus oraciones la palabra de Dios Todopoderoso, palabras solemnes y sagradas que no deberían salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con un sentimiento de reverencia. ¿Quién dijo que podemos nosotros comunicarnos como nos plazca a nosotros? Alguien nos dijo que Dios es nuestro amigo y que podemos decirle cualquier cosa, pero de alguna manera nos damos cuenta que es un amigo, es verdad, pero no un amigo como tenemos quizás nosotros. Es un amigo que te merece mucho respeto, y como un amigo respetuoso tiene que ir como está escrito: humillación, de rodillas, para que el Señor haga caso a nuestras oraciones. Acerca de qué creyó conveniente recordarnos el apóstol Pablo y por qué. Acerca que debemos nosotros agradar a Dios con reverencia, porque recuerda que Dios es fuego consumidor. El Hijo vino aquí con el propósito de unirnos con el Padre. Y si el Hijo, siendo Dios, vino aquí en nosotros, tiene que presentarse ante el Padre por los méritos que Él hizo. Nosotros somos parte de la salvación. Pero eso tenemos que darnos cuenta de que Dios desaprueba a los pecadores, pero gracias al Hijo nosotros podemos ser rescatados. Entonces, ¿quieres ser tú reverente y quieres saber que al orar no es como estar hablando con cualquier persona? Es un Dios, el Dios maravilloso. Mi querido hermano, que tengas un hermoso día. Pero antes de que tú vayas a hacer algo, recuerda comunicarte con el Señor. Bendiciones.